Jaime Menéndez se quedó en Madrid hasta el último momento defendiendo esa legalidad, por eso fue nombrado comisario político por Juan Negrín y por eso aguantó hasta el último momento. Fue aquel grupo de personas que fueron al puerto de Alicante ya a finales de marzo de 1939 y esperando aquel carguero ruso que nunca llegó, pero nunca llegó porque no le dejaron, esa es la verdad, pues le cogieron prisionero. Y fue a parar a uno de los campos de concentración, que hubo aquí en España unos cuantos, cerca de un centenar, al campo de concentración de los Almendros, en Alicante. Y él allí empezó su batalla que es la que hoy yo como nieto pues estoy disfrutando. Tengo democracia, si quiero puedo decir viva el rey, si quiero puedo decir no quiero rey, no quiero monarquía. Y esa democracia pues la daremos a hombres como él. Él desde ese momento se puso a luchar y empezó a escribir un libro que pronto veremos, un libro a escondidas, escondiendo las hojas debajo de un doble fondo que tenía en su boina, etcétera, etcétera. Y ahí empezaba a contar lo que estaban pasando día a día en aquel campo de concentración y en las diferentes cárceles donde luego él fue a parar, ¿no? De ahí pasó a la plaza de toros de Alicante, donde las masacres eran prácticamente a diario, y de ahí al castillo de Santa Bárbara, etcétera, 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 etcétera. Un hombre que, como muchos otros, no había cometido ningún crimen, simplemente escribir, se vieron arruinados vilmente por la injusticia barbarie del franquismo. Ahora se habla de memoria histórica, pero ¿qué pasa con la historia? ¿Qué pasa con la historia? La historia se tiene que saber, porque son hechos que han ocurrido. Y es injusto que hombres como Jaime Menéndez, me he llevado mucha alegría a ver como otros camaradas, porque en ese momento eran camaradas como Luis Araquistain o como Juan Negrín, también van a estar incluidos en esta gran nómina de ateístas ilustres. Y es ya pues hora de que la historia les ponga en su lugar. Jaime Menéndez estuvo 5 años en la cárcel y cuando salió pues se colocó, gracias a los contactos que había tenido previamente con los americanos, se colocó en la embajada estadounidense, pero aún así la presión era muy grande por lo que emigró. Tuvo que exiliarse, entre comillas, a Tánger, con su mujer y con su hijo. Y allí empezó una labor de lucha antifranquista en un diario, que fue el diario España de Tánger, que parece ser que ahora se empieza a hablar, puesto que ha sido muy recientemente el 70 aniversario, y que fue el primer diario donde se empieza a hablar de democracia, se empieza a hablar de libertad, se empieza a hablar de comunismo, de marxismo, algo que estaba totalmente prohibido en la península, y el primero en llevar a cabo dicha tarea fue Jaime Menéndez. Por supuesto, digamos que rodeado de gente que permitió esa tarea, como fue el fundador y director de Seraldo, Gregorio Corrochano, y otros que vinieron posteriormente, como Juan Estelrich, Manolo Cerezales, etcétera, etcétera. Y con hombres pues, que también aportaban su granito de arena, como Antonio Colón, que fue el primer español en escribir durante el franquismo, de Federico García Lorca. Hubo hombres como Fernando Vela, Juan Antonio Cabezas, que también fue preso político, y Aladino Cuentos, que colaboró también de cerca con el diario España, que había sido también preso político en Porlier, dibujantes como Martínez de León, que también había sido preso político, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde allí empecé a hacer una labor de zapa antifranquista. En alguna ocasión llegué a hacer críticas muy claras y concisas del régimen franquista, y bueno, llega un momento dado que por casualidades de la vida el gobierno venezolano le contrata a él personalmente para hablar de ese país y divulgar una serie de estudios en toda Europa y África. Claro, eso es un hecho muy importante para su carrera, que puede favorecer su regreso a la península. Y así fue, unos años más tarde, consigue los avales pertinentes y regresa a Madrid en 1957 con un acuerdo con Vicente Gallego, que había sido uno de los fundadores de la agencia EFE, y el acuerdo era hacer pues, prácticamente en su totalidad la revista Mundo, una revista que era una revista adelantada a su tiempo. Parece increíble que en esa época, a finales de los años 50, se pudiese encontrar en esa revista apartados tan interesantes como judaísmo, pero así en grande, comunismo y críticas al régimen tan claras y concisas, ¿no? Y desde ahí, pues, y otras publicaciones como Destino, Política Internacional, la segunda etapa de la revista Occidente, que había fundado en un principio Ortega y Gasset, etcétera, etcétera, pues continúa con esa labor de zapa, con esa labor de entrega
porque su sueño era que España tuviese democracia, que España tuviese libertad. Jaime Menéndez fallece, por desgracia, en 1969, poco antes de la muerte de Franco y poco antes de la transición democrática. Él, sin saberlo, fue el fundador de la transición, yo lo llamo la transición periodística. Es decir, si hubo una transición política es porque antes hubo gente que luchó por esa transición política y también por una transición periodística en prensa. Y por ese motivo también tiene que pasar a la historia. Espero que algún día todos, igual que conocemos lo que fue la transición política y la transición democrática, hablemos de la transición periodística que existió, que fue una realidad, y que, contando una anécdota, recuerdo que en 1953 criticó los últimos fusilamientos masivos que hubo aquí en España. Por ese motivo fueron a por él. Aunque tal generó una zona internacional, pues la policía franquista, cuando veía algo que no le gustaba, mandaba su comando y punto, ¿no? Y él, pues, gracias a la célula que había allí de camaradas del Partido Comunista, pues se escondió durante unos días, ¿no? Y él era así, ¿no? Era así, un hombre comprometido. Y falleció en el 69, no le pude conocer, por desgracia, pero he conocido su legado, su gran legado, que pronto verá la luz en forma de libro, y todo el mundo podrá saber quién fue Jaime Menéndez el Chato. Yo desde aquí no quiero aburrirles con más datos, he hecho una síntesis de su vida, de su semblanza, hay mucho más, pero por lo menos así se han hecho una idea de por qué Jaime Menéndez entra hoy a formar parte de la nómina de ateneístas ilustres. Muchas gracias.